Darle la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, ahora vamos a ir al desarrollo del mensaje de la palabra del Señor. Que el Señor nos revista de gracia, sabiduría de lo alto. Es palabra del Señor. De modo entonces de que el Señor siempre entrega algo bueno. Es su palabra y su palabra no perecerá jamás. Fíjese que con la parábola del hijo pródigo, el Señor Jesús alcanza la cumbre en su respuesta a las acusaciones que le hacían los fariseos y los escribas contra él. ¿Cuál era la acusación? Decía, a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Cómo le respondió el Señor? Con tres parábolas. Primero le respondió con la parábola de la oveja perdida, en la cual habla diciendo que hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta que la haya. Y cuando la haya, gozoso la pone sobre sus hombros y le cuenta a todos sus amigos de lo que había perdido, pero que lo pudo encontrarlo. Así es el Señor, y Él dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentirse. Fíjese, uno solo que se arrepienta y acepta a Cristo como su Salvador personal, hay gozo y regocijo en los cielos. Después, refiriéndose a este mismo, habla sobre la parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer tiene 10 dracmas, que era una moneda? Si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra también reúne a sus amigas y les cuenta lo contenta que se siente, porque encontró esa moneda que se le había perdido. Me imagino también que si alguien pierde, por ejemplo, un billete de 20,000 pesos y lo necesita, lo busca por todas partes hasta que lo encuentra. Y se me ocurre que cuando lo encuentra se llena de alegría, porque lo necesitaba, pero mucho. Entonces, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es lo que el Señor dijo en respuesta. Pero la más objetiva y más elocuente de las parábolas es esta del hijo pródigo, referente a un pecador que se arrepiente. Esta parábola ha sido llamada, fíjese, por muchos los estudiosos de la palabra del Señor, perla y corona de todas las parábolas, mientras que es llamada comúnmente el hijo pródigo, pero debiera llamarse más propiamente de un padre amoroso, porque demuestra el amor de Dios Todopoderoso para con el pecador, que no importándole absolutamente ninguna de sus faltas, cuando viene a Él lo recibe gozoso, lo perdona, en fin, y le abre las puertas de su corazón de par en par. Así es nuestro Dios, fíjese. Entonces también nos habla de esta parábola sobre el hijo mayor que no pudo perdonar. Fíjese, esto también debe aplicarse a nosotros. Cuando uno de nuestros hermanos se va de la iglesia pero después vuelve, tenemos que recibirle con cariño, porque reaccionó, volvió en sí y volvió al redil. Fíjese, donde está el buen pastor que se llama Jesucristo el Señor. No tenemos que tener la actitud del hermano mayor que no quiso recibirlo, no quiso participar de la fiesta y se enojó. Fíjese, porque si Dios perdona, nosotros con mayor razón tenemos que perdonar. Así que el Señor nos ayude para que así sea. Ya retomando la parábola, dice que un padre tenía 2 hijos. Y el padre era pero de muchos recursos. Y el hijo menor, en un momento dado, le dice, padre, dame mi parte que me corresponde en la herencia.
Ni siquiera le dijo, papá, ¿podrías darme mi parte que me corresponde? No, vino a lo mejor con un poquito de soberbia. De acuerdo a la ley de Moisés, fíjese, el hijo mayor siempre recibía una porción doble. Esto está escrito en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 21. Puesto que había 2 hijos, el menor iba a recibir una tercera parte. Los bienes que tenía el padre era una promesa para el hijo menor. Un día el padre con seguridad, voluntariamente, se los daría. Pero este hijo no estaba dispuesto a someterse a la voluntad del padre. Exigió, demandó, reclamó, fíjese, e insistió que le entregaran su parte. ¿Qué lección nos deja esto? En primer lugar, las exigencias siempre van a destruir a la persona, van a destruir al creyente, pues si un creyente se torna caprichoso, demandante y exigente, fíjese, como el hijo menor, no quería un no por respuesta, fíjese, por eso dice, dame la herencia, exigió. Muchos creyentes también a veces somos iguales que el hijo menor. No esperamos un no de parte de nuestro Dios, fíjese. Siempre queremos un sí a todo lo que pedimos. Pero Dios sabe lo que es bueno para nosotros, lo que nos va a ser de beneficio. A veces lo que pedimos, el Padre Celestial sabe que a la larga puede hacernos mucho mal. Y por eso hay un no. Porque nos ama y nos quiere, y no quiere que nada nos suceda. Fíjese, cuando Dios no le responde como los hermanos quieren o como uno mismo quiere, lo hace por el bien de sus vidas espirituales. Entonces se disgustan los hermanos y se enojan, porque no entienden que Dios quiere lo mejor para nosotros. Fíjese, entonces, y por eso están pidiendo a Dios. Y Dios sabe que a la larga les va a hacer mal, porque Él todo lo sabe. Fíjese. Aprendamos entonces, como el Señor Jesús, a aceptar la voluntad de Dios. No impongamos nuestra voluntad a nuestro Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Si solamente vivimos por la misericordia del Señor, esperando en su gracia, en su amor. Y por lo tanto, ¿cómo vamos a venir con exigencias? No, hermanos queridos, es cierto que nuestro Dios es un Dios lleno de amor y misericordia, pero tenemos que actuar en respuesta a ese amor y misericordia. Fíjese. Ahora, el Señor nos enseñó que cuando estaba en la angustia, en el huerto de Getsemaní, cuando sabía que se aproximaba la hora que iba a ser entregado, y que iba a ser clavado en la cruz, Él pudo decir, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía, porque Él siempre se sujetó a la voluntad del Padre. Entonces, fíjese lo que dice la palabra del Señor en la epístola del apóstol Santiago. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Fíjese, el Señor sabe lo que necesitamos y siempre lo va a dar. Fíjese, pero si lo queremos para pasarlo bien, e ir para allá, para acá y alejarnos del Señor, por supuesto que no va a haber respuesta, porque el Señor nos quiere cerca. Un día Él va a venir a buscarnos y no quiere que nos quedemos aquí en esta tierra, sino que todos nos vamos con Él. Fíjese. Entonces, muchos creyentes se han dejado embriagar y anestesiar, fíjese, por un mensaje de prosperidad, enfocado solo en las cosas materiales. Ha llegado una moda ahora que muchos pastores predican y misioneros la prosperidad. Si vienen al Evangelio van a tener casa, van a tener auto, van a tener esto otro. Pero el Señor nos dice unas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios. Y todo lo demás, lo que sea, todo lo demás
vendrá por añadidura. O sea, si yo le sirvo al Señor, lo hago con voluntad, con agradecimiento, Dios va a ver todo eso. Y antes que yo lo pida, el Señor me lo va a conceder. Porque sabe que necesitamos las cosas. Antes, por ejemplo, era un lujo tener un televisor, ahora no. O tener un auto, ya el auto pasa a ser una herramienta de trabajo. Así que, hermanos queridos, fíjese, vemos entonces que a veces somos llevados a presentar peticiones equivocadas, fíjese, delante del Señor y a sustraernos de su propia voluntad. O sea, que se haga nuestra voluntad, no la del Señor. Ahora vemos que luego que el padre le reparte la herencia, se va creyéndose independiente. Ahora ya no necesito más de la tutela de mi padre, seguramente pensó. Voy a vivir como yo quiero. Y se fue, no cerca, sino que se fue a un país lejano, una provincia apartada, lejos. Ya no quería saber nada más de lo suyo, fíjese. Entonces, tenemos que tener en cuenta bien en el mensaje de esta noche que el hijo pródigo no le hacía falta ninguna cosa en la casa de su padre. Lo tenía todo, pero el deseo de independencia, de vivir como él quería, de hacer lo que él quería, pudo más. Y por lo tanto, partió por su rebelión. Fíjese, tenía un espíritu de independencia. Ojalá a ninguno de nuestros hijos pase con eso. Tenemos que enseñarle desde pequeñito a depender del Señor, de su misericordia, cosa que pasen los años y permanezcan siempre en la casa del Señor. Afuera hay mucho sufrimiento, mucha dificultad. Por lo tanto, el Señor nos ayude para que así sea. Bien, se alejó y vivió perdidamente, fíjese. Así también muchos creyentes se alejan de la casa del Señor, de la iglesia. No quieren venir a las reuniones porque tienen un espíritu de rebeldía, de rebelión. Optan por irse tras lo que el mundo ofrece. No saben el peligro que hay afuera. Me acuerdo de un hermano, en el tiempo de mi obispo Javier, se fue de la iglesia, estuvo mucho tiempo fuera de la iglesia, pero un día volvió y le pidió a mi obispo Javier la oportunidad para hablar en el cuerpo directivo. Él era del cuerpo directivo cuando se fue. Y les decía a los hermanos y les insistía, permanezcan siempre en la casa del Señor. Afuera no saben el peligro que hay. En cualquier momento Satanás hace y deshace con ustedes si no vuelven a la casa del Señor. Fíjese. Por lo tanto, fíjese, tenemos que permanecer siempre en la casa del Señor. Fíjese lo que dice el Salmo 27. Una sola cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Además, el libro de los Hebreos nos dice lo siguiente: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué nos dice esto? Alejarnos del Señor puede que cuando Él venga no nos lleve con Él, porque estamos despegados de la vida verdadera. Por eso dice, cuanto más veis que aquel día se acerca, el día que el Señor va a volver por su iglesia. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos, pero tenemos que estar prevenidos. El hijo pródigo se separó, se distanció, fíjese, y se alejó de su hermano. Lo dejó solo. Su hermano no lo abandonó, él abandonó a su hermano. Muchos creyentes también se alejan de sus hermanos en la fe, al no querer asumir su responsabilidad dentro de la congregación. A veces el Señor les da un cargo y no quieren hacer nada de eso, les molesta. Quieren estar tranquilos, no quieren trabajar en la hora del Señor. Y el Señor nos demanda que tenemos que trabajar.
Por algo nos llamó el Señor. Amén. Dice, mirad los campos blancos cómo están, listos para la siega, pero faltan obreros. Orar y rogar al Señor que envíe obreros a su mies. Fíjese, el Señor nos ayude para que seamos uno de esos obreros, que estemos dispuestos a trabajar en ganar almas para el Señor. Cuando es así, quieren hacer lo que quieren. Hoy están aquí y mañana van a estar allá. Nunca se van a establecer en una congregación determinada. Por eso muchos están llenos de malas costumbres, fíjese, porque han sido mal formados espiritualmente. Donde lo llamó el Señor, hermano querido, ahí permanezca. Amén, Señor. Hasta cuando el Señor venga por su iglesia. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Bendito sea el Señor. Vemos aquí que el hijo menor, en su actitud rebelde, cayó en un espíritu de independencia. A muchos creyentes también les gusta esto. No se sujetan a ninguna autoridad, y no les dan cuenta a nadie. Yo me mando solo, no le obedezco al hombre, le obedezco a Dios nomás. Pero el Señor ha puesto autoridades, pues hermano querido, en la iglesia, y siempre las cosas del Señor han sido ordenadas. Por lo tanto, siempre vamos a estar sujetos y subordinados a la autoridad, ya sea en este mundo o cuando estemos con el Señor allá arriba en los cielos. Fíjese, por eso son aquellos pródigos espirituales, fíjese, que un día tomaron la mochila, por decirlo, del pecado y se volvieron al mundo. Dejaron a su Padre Celestial, que lo estimaba y que lo sigue estimando, esperando que algún día vuelvan, como el hijo pródigo. Pero aunque estén lejos, fíjese, se darán cuenta un día, en su desgracia y su miseria, que le hace falta su Padre espiritual. El Señor nos ayude, pero nunca alejarnos de nuestro Padre espiritual. Fíjese, en la provincia alejada, en el país extranjero, hay mucha soledad, mucho desamparo. Por eso la palabra del Señor nos habla. A lo mejor hay algún joven que quiere irse de la casa de sus papás, vivir independiente. No lo haga, no lo haga. Esté en la casa de su padre hasta el día en que toma estado civil de matrimonio. Y ahí seguramente su padre le dará la bendición para que en su nueva vida le vaya bien. Bendito sea el Señor. En ese país lejano, extranjero, allá no está Dios, fíjese. Tampoco están nuestros hermanos en la fe. El que se acerca al mundo se aleja de Dios, y el que se acerca a Dios se aleja del mundo. ¿Se da cuenta? Eso es lo que quiere nuestro Dios, que estemos siempre con Él. Ahora la pregunta, ¿a quién está usted acercándose ahora, hermano? Si está acercándose cada día más a Dios, bendito y bienaventurado es. Es motivo de darle la gloria al Señor. Pero si quiere alejarse, tenga cuidado. Satanás anda afuera como león rugiente, buscando a quien devorar. El Señor nos ayude. Amén. Bendito sea el Señor. Vemos que vino un desenfreno en la vida del hijo pródigo. Con amigos, amigas, en fin, malgastó todo el dinero. Hasta que no le quedó absolutamente nada. Cuando no tenía nada, se fueron absolutamente todos y lo dejaron solo. Y además vino, habiéndolo perdido todo, vino una gran hambre en aquella ciudad apartada. Y no tenía a quién recurrir. Pero siempre lo que pasa cuando estamos alejados de Dios, queremos resolverlo todo por nuestra cuenta. Miramos aquí, miramos allá, nuestros amigos, el compadre, por así decirle una cosa, pero cuando todos fallan, al último, después de todo, ahí se acuerdan de Dios. Y no antes, fíjese, cuando en la aflicción lo primero que tenemos que hacer es ir a la presencia de Dios y pedir el oportuno socorro. Así es, Señor. Bendito sea el Señor. Fíjese,
El pecado ya estaba en el corazón de este joven, fíjese, habiendo entrado en el camino que Satanás lo guió, fíjese. Estuvo rodeado de amigos, porque cuando hay dinero, qué bueno, es mi amigo, en fin. Un hermano decía, antiguo, falleció el hermano, trabajaba. Entonces cuando se pagaban, le decían, tú que soy poleteado, buen amigo, en fin, ¿a dónde vamos a ir ahora a comer algo o a tomar vino? Entonces él, como lo palmoteaban en el hombro, se creía importante. E iba y malgastaba todo el dinero y todos le decían, qué paleteado es fulano de tal, en fin. Fíjese, y no se daba cuenta que lo utilizaban para comer y beber a costillas de él. Hasta que se dio cuenta y volvió en sí, porque llegaba toda la semana casi con un cuarto de dinero de lo que había ganado en la semana, y escasamente le servía para los 3 o 4 días primero de la semana. Así también es aquella persona que se aleja de Dios. Fíjese, empieza a faltarle, escasearle, en fin, no sabe cómo recurrir, se siente vacío, ya no tiene esa paz que había en su corazón, llegan los problemas, no sabe cómo resolverlo, en fin. Fíjese, esto lleva en el plano espiritual a una humillación muy grande, teniéndolo todo, fíjese. Ahora lo que hace este joven, no hallando qué hacer, se arrima a uno de los ciudadanos de aquel lugar, buscando trabajo, y lo mandan a uno de los trabajos más denigrantes, a apacentar cerdos. ¿Por qué lo decimos así? Porque para un judío, porque esto está hablando de judíos, la palabra del Señor aquí, era lo más denigrante. Los cerdos eran animales sucios, no comen cerdos a cuidarlo. Y era tanta el hambre que tenía, dice la palabra del Señor, que ansiaba llenar su estómago con las algarrobas que le daban a los cerdos. Pero le tenían estrictamente prohibido tomar del alimento de los cerdos. ¿Se da cuenta? El hijo regalón que tenía todo en la casa de su papá, ahora sufriendo como el más miserable de los pordioseros. Eso pasa cuando el cristiano se aleja de la casa de Dios y se va a gozar a los deleites del mundo, no le va a ir bien, porque conoció el amor del Padre Celestial, conoció que cuando tenía necesidad le pedía a Dios y Dios le respondía. Pero ahora que lo dejó y le dio vuelta a la espalda, aunque clame, no le va a responder hasta que vuelva en sí. Fíjese, bendito el Señor, fíjese. El resultado de todo esto, de este joven, fue una vida desenfrenada, vale decir, sin freno. Ya nadie lo podía frenar, lejos de Dios, fíjese, y de la iglesia también decimos para el hermano que queréis, todo es derroche y perdición. Todo lo que bendición que él ganó en la casa del Señor, sea de todo tipo, material o espiritual, lo pierden absolutamente todo. Porque este es un paralelo con el hermano que se va de la casa del Señor y se aleja de Dios, para que tengamos cuidado nosotros. El Señor tenga piedad y misericordia de cada uno de nosotros. Fíjese, entonces, antes, fíjese, ya dijimos, de que pueda volver en sí la persona, procura todo arreglarlo por sí mismo. Nunca lo va a lograr, porque cuando se le da la vuelta, la espalda al Señor, el Señor siempre va a estrechar el camino para que esa persona vuelva en sí y pueda volver nuevamente a la casa del Padre Celestial. Porque afuera está la perdición, fíjese. Es algo espantoso ver caer a un hombre cada día más bajo, perdiéndose en la miseria, fíjese. Entonces, hermanos, llegó este joven al último escalón de la miseria, pereciendo de hambre,
bajo la esclavitud del maestro despiadado que eligió. ¿Cuál fue ese maestro? Satanás, el diablo, porque Satanás lo motivó a abandonar la casa del Padre, para no estar más con él. También, cuando nos vamos de la iglesia, es Satanás el que nos motiva y en fin, y nos hace creer que afuera vamos a estar mucho mejor. Es todo lo contrario, fíjese. Pero en un momento dado, cuando ya no podía más, echó una mirada al pasado y se acordó cómo vivía en la casa de su padre. Entonces esta persona que estaba loco espiritualmente volvió en sí, y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Fíjese, después que hizo lo que quiso, fíjese, y cuando ya está en la postración más miserable que se puede imaginar, ahí recién se vino a acordar. ¿Cómo es posible que se llegue a lo más bajo para acordarse que hay un Dios grande y poderoso que nos puede rescatar de esa vida miserable y nos puede volver a recibir con los brazos abiertos, para gozar de las bendiciones de nuestro Padre Celestial? Fíjese, entonces tenía un solo recurso: volver a la casa del Padre. Persona que está escuchando, a lo mejor usted, porque hay muchas personas que estuvieron en la iglesia, participaron con nosotros durante años, pero después se volvieron al mundo. O los hijos, que cuando eran niños y jovencitos, los papás los traían a la iglesia, pero cuando ya crecieron y se fueron del hogar paterno, no quisieron más ir a la iglesia y vivieron una vida como el mundo la vive. A lo mejor está sumido también en una pobreza terrible espiritual y posiblemente pueda que tenga muchas carencias de todo tipo, pero fíjese, la palabra del Señor le invita en esta tarde que se vuelva a Dios, que vuelva a la casa del Padre. Él lo está esperando para recibirlo con los brazos abiertos. Y esperamos también que los hermanos suyos, hermanos en la fe, cuando usted vuelva, también lo reciban con los brazos abiertos. No hay que ser como el hijo mayor, fariseo, que no saben perdonar a su hermano. No, de ninguna manera. Si usted ve que un hermano llega y que estuvo muchos años perdido en la iglesia, recíbalo con cariño, vaya y salúdelo y dígale: qué grato verlo nuevamente, mi hermano, cuánto me alegro de verlo, el Señor le bendiga. Qué confortado se va a sentir ese hermano, fíjese, cuando usted le dé ese recibimiento. Entonces, cuando Dios, como el Padre que recibió a ese hijo pródigo, actúa en esa forma, es llevado a buscar esa bondad. La persona tiene que reconocer su estado de pecado. Mientras que antes tenía miedo de acercarse a Dios, porque creía que era un juez que lo iba a juzgar terriblemente. No, ahora va a encontrar que Dios es un Dios amoroso. Un Dios lleno de amor y misericordia, fíjese. Sabía que iba a estar bajo el techo de su padre, no le importaba ahora ser un trabajador ocupando el escalón más bajo, pero ahí aún así iba a tener de todo, fíjese. Por lo tanto reaccionó y volvió en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Qué haré? ¿Qué puedo hacer? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Por favor,
recíbeme y háceme como el último de los jornaleros. Entonces aquí ese hijo regalón, ese hijo que se fue y que sufrió lo más indecible, la pobreza más grande, emprendió el camino de regreso, descalzo tal vez, sucio y maloliente, con ropa vestido de harapo porque se lo había perdido absolutamente todo. Tenemos que entender eso. Entonces emprendió el camino de regreso. Quizás cuánto porque tuvo que venirse caminando. No iba, si no tenía dinero para comprar, qué sé yo, pongámosle que hubiera comprado un asno en ese tiempo que era el medio para transportarse, no, a pie. Fíjese que ni el Señor, el Rey de la Gloria, cuando estuvo aquí en la tierra, caminaba tremendas distancias para ir de ciudad en ciudad, dando a conocer sus maravillosas enseñanzas. En una pura oportunidad pidió un asno, que ni siquiera él tenía para comprarlo, porque él se empobreció para hacernos ricos a nosotros, ricos en fe, ricos espirituales, y un día vamos a tener la riqueza que nadie se puede imaginar en el reino de los cielos. Bien, entonces el Señor, fíjese, cuando ya entrara en Jerusalén, le dijo a sus discípulos, vayan a tal parte, y ahí van a encontrar un pollino que es un asno, atado. Hablen con el dueño y díganle que el Señor lo necesita. Y fueron. Y él, a la voz del Señor, lo pasó inmediatamente. Porque el Señor prepara el corazón antes de las personas para que no puedan negarse, fíjese, cuando Él necesita algo. Y con montado en ese asno entró en Jerusalén. Fíjese. Y todos le tiraban sus mantos con palmas en las manos y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y todos lo aclamaban, tiraban sus capas para que él pasara con el pollino por entre medio de ellos. Pero ¿sabe la ingratitud de la gente? La maldad de la gente. A la semana siguiente estaban gritándole, crucifícale, crucifícale. Que no seamos así nosotros, hermanos queridos. No, de ninguna manera. Porque con nuestras acciones tal vez podríamos crucificar de nuevo al Señor hablando espiritualmente. Fíjese. Bien. Entonces, hermanos queridos, Dios vino aquí abajo, en la persona de su Hijo Jesucristo, para mostrar a los hombres lo que eran y cuántos se habían alejado de Dios. Fíjese. El hecho era que éramos pecadores perdidos. Pero el Señor vino con gracia y misericordia para salvarnos. Fíjese, Él era el Rey de la Gloria, vivía en la corte celestial, en la máxima, lugar al lado del Padre Celestial. Por algo era su Hijo. Pero fíjese, vino acá como el más pobre de los pobres. Una vez le preguntaron, maestro, ¿dónde mora? Y le dijo, las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No tenía, en otras palabras, no tenía casa propia el Señor, no tenía lugar, vivía solamente donde podía llegar y que lo admitieran. Un lugarcito, un rinconcito, para poder dormir en la noche. ¿Se imagina, hermanos queridos? El Hijo de Dios, el más grande, en esa forma más miserable, pero lo hizo por usted y por mí. Gracias, bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Fíjese, entonces, recibiendo este hijo, la convicción de que seguramente su padre no lo iba a rechazar, emprendió el camino. Entonces, cuando llegó a su padre, el papá siempre esperaba un día que él volviera,
y miraba siempre hacia lo lejano, la lontananza, esperando que algún día su hijo podía volver. Quizás cuánto tiempo, con los ojos largos mirando, fíjese, las distancias, y no aparecía el hijo. Pero un día vio venir a lo lejos alguien como un vagabundo, y a medida que se acercaba, tuvo la convicción que era su hijo. Corrió, fíjese, al encuentro de su hijo. Y el hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le echó los brazos y lo abrazó, lo besó, fíjese. Entonces en ese momento tuvo la intuición de que, a pesar de todo lo malo que había sido, que había, fíjese, deshonrado a su padre, que había malgastado todo aquello, que no tenía por qué haberlo recibido antes, ni había esperado el tiempo preciso, a pesar de todo aquello, como venía sucio, maloliente y todo lo demás, el padre tuvo la intuición que lo recibía como hijo. Entonces ya no le dijo: no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Se dio cuenta que el padre no iba a permitir eso. Entonces, feliz, y vuelve nuevamente allá a la casa del padre, fíjese. Entonces, las relaciones fueron rehechas con su padre. Nuevamente volvió la comunión, el amor del padre, el agradecimiento del hijo al ver que, a pesar de todo, fíjese, lo recibía su padre nuevamente. Una experiencia. Había un caballero que era muy rico en el sur, y tenía un hijo que salió malo en la cabeza, y se fue también, quedó la grande, en fin, después andaba barriendo las calles, contratada por la municipalidad, teniendo todo. Igualmente, fíjese, porque viene al caso, un día, fíjese, llama por teléfono al padre: Padre, quiero saber una cosa, si tú me podrías recibir. Te voy a decir una sola cosa: si voy a irme en tren, y cuando pase por tu casa, que era un fondo que bordeaba la línea del tren, pone una bandera blanca, y yo voy a bajarme en la próxima estación sabiendo que tú me hayas a recibir. Y fíjese que emprendió el viaje de vuelta también, como el hijo pródigo, esperando y en su corazón clamando y gimiendo: que me pueda recibir mi padre, que me pueda recibir. Y cuando ya se aproximaba, fíjese, y cuando pasa frente a la casa de su padre, no había una bandera blanca, habían cientos de banderas blancas. Bendito el Señor, fíjese. Así es nuestro Padre Celestial. Bendito sea nuestro Dios, fíjese. Entonces el Padre dice: hagamos fiesta. Tenemos que hacer una fiesta grande. Estoy tan feliz, estoy tan contento. Mi hijo se había perdido y hallado, fíjese. Había muerto y ya revivido, fíjese. Fíjese, cuando Dios vino en la persona de su Hijo Jesucristo, nos reveló todo su amor, fíjese. Cuando Cristo murió en la cruz, el velo se rasgó de arriba abajo. Fíjese, el acceso de Dios en la antigua dispensación no era posible. Había un velo que nos separaba a todos nosotros, y en ese tiempo a los israelitas. Solamente a la presencia de Dios una vez al año podía comparecer el sumo sacerdote para pedir perdón y la expiación por los pecados del pueblo. Pero antes de entrar ahí, el sumo sacerdote primero tenía que hacer expiación por sus propios pecados antes de entrar al lugar santísimo. Pero cuando el Señor murió, el velo se rasgó de arriba abajo.
Y ahora tenemos nosotros entrada al lugar santísimo en cualquier momento, al trono de la gracia de Dios. ¿Ah? Y podemos entrar como hijos, no como advenedizos, sino como hijos lavados y regenerados por la sangre del Cordero. Fíjese, el Señor Jesús bebió por nosotros, fíjese, la copa amarga del sufrimiento. ¿Qué no tuvo que sufrir? Clavado en la cruz, abandonado por Dios. Y luego también el Señor, Dios Todopoderoso, después de esa terrible agonía en la cruz del Calvario, le resucitó de entre los muertos y le exaltó hasta el reino celestial, en el lugar de preeminencia, a su diestra, a su derecha, como nuestro sumo pontífice y nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor, nuestro abogado. Por eso dice, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo, y no solo en la propiciación por nuestros pecados, sino por los de toda la humanidad. O sea, el que viene al Señor y viene convencido que lo necesita, Dios lo recibe y está Cristo ahí intercediendo por él, porque él hizo la obra de expiación más grande que haya podido hacer alguien, el ser celestial que fue el Señor Jesucristo. Fíjese, fíjese, por su sangre derramada en la cruz, los pecados nuestros y los de toda persona que cree en él son borrados para siempre. Fíjese, al resucitarlo de entre los muertos, Dios puso un sello de aprobación sobre la obra de Cristo. Por lo tanto, fíjese, no nos imputa ahora ninguna culpabilidad cuando creemos en Cristo. Ya el Señor pagó todo por nosotros, lo sufrió todo por nosotros. Fue maldito en la cruz, porque el que era clavado en una cruz era declarado maldito de Dios. Fíjese, porque nosotros éramos los malditos al haber pecado contra Dios, pero Él tomó nuestra maldición y la sufrió en carne propia por nosotros. Fíjese, fue clavado en la cruz por nosotros, pagó nuestra culpa por nosotros, cargó con el pecado nuestro mientras está expirando en la cruz del Calvario, y nos redimió de nuestra maldad y nos justificó, nos compró con su sangre bendita. Fíjese todo lo que hizo el Señor. Y ahora, aún más, sigue intercediendo por nosotros. Y un día nos vendrá a buscar. Fíjese, para lo cual tenemos que estar preparados, contentos, gozosos, sirviéndole en la casa del Señor. Porque aquí estamos seguros, bendito sea el Señor. Ahora el creyente justificado va a ser introducido un día en la gloria de Dios, fíjese, que sobrepasa infinitamente a esa gloria del Hijo pródigo cuando volvió a la casa de su padre, pongámosle terrenal, pero está representando esta parábola a Dios el Padre y al Hijo pródigo, el pecador que se vuelve a Dios. Bendito sea el Señor. Fue revestido de sus harapos y vestido con el mejor vestido, calzado en su pie, fíjese, y también anillo en su mano. Fíjese, que quiere decir un nuevo compromiso con su Padre, con el Señor. Fíjese, ahora el Señor nos ha vestido a nosotros con el mejor vestido, lo que Dios ha preparado para los que le aman. Fíjese, no ha surgido en el corazón del hombre, no. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hagamos lo que hagamos, no alcanzamos gracia ni misericordia delante de Dios. Todo esto proviene de Dios. Amén, así es, Señor. Llegamos a la presencia de Él, nos ha dado vestiduras blancas y tenemos que cuidar esa vestidura para que no se manche. Amén. Para que un día lleguemos así a la presencia del Señor. Fíjese, ahora, fíjese. No nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Cristo. Amén. Porque sí, Cristo ahora vive en nosotros. Amén. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Fíjese, el calzado de los pies del Hijo pródigo, fíjese, nos habla de una nueva fuerza del Espíritu, por el cual nosotros andamos en novedad de vida
y en la libertad de los hijos de Dios. ¿Ah? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Fíjese, el Señor nos ayude. Por la obra del Espíritu Santo en nosotros, fíjese, somos llevados al gozo de la paz y de la reconciliación con Dios, fíjese, efectuado por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. El Padre nos ama tanto como ama a su Hijo. ¿Se da cuenta de ese privilegio, hermano? Por eso Él mandó a su Hijo a buscarnos para que no nos perdiéramos. Y hay tanta gente que le cuesta tanto volver a Dios, fíjese. Cuando si supieran lo que viene sobre este mundo, correrían a tener un encuentro con el Señor. Pero por eso estamos acá, sus mensajeros, hablándole del amor del Señor, para que usted como el hijo pródigo se vuelva a Dios, que lo ama, para que pueda gozarse en la casa del Padre aquí en la tierra, que es la iglesia. Pero más tarde, si se entrega al Señor y le sirve, un día, fíjese, Cristo lo vendrá a buscar. Amén. Y lo llevará a la casa del Padre en el reino de los cielos. Que el Señor le bendiga. Amén. Que Dios le guarde. El Señor bendiga a nuestros hermanos. Amén. Que permanecen en la fe. No, hermanos, que Señor, qué lección para nosotros, para que nunca nos alejemos de tu casa, Padre Santo. Tú un día nos llamaste, nos recogiste, Padre Santo. Estamos seguros, Señor, en tu casa de oración. Bendito Dios de los cielos, gozamos aquí de tus favores, Señor. Señor, sabemos que tú siempre nos darás lo necesario, Padre mío. Y si te servimos con gratitud, Señor, nos darás mucho más. No solamente lo espiritual, sino también lo material. Ayúdanos para servirte de todo corazón. Bendice a tus hijos que han escuchado este mensaje, Padre Santo. A las personas, Señor, que han sido invitadas a las casas de nuestro hermano para escuchar palabra de Dios. Queremos decirle que Dios les ama, que Dios los quiere cerquita a Él, para que puedan experimentar esa paz que solamente Dios puede entregar y vivir la vida que Dios quiere que vivamos, una vida en abundancia. Bendito sea el Señor. Padre mío, bendice esta palabra en nuestros corazones, que haga vida en ella, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos hecho hasta este momento. Lo rogamos todo en el amor de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos.